Hola a todos. El día de hoy daré a conocer un ejercicio sobre el uso de derivadas en la elaboración de modelos matemáticos. Optimización. En simples palabras, un problema de optimización consiste en maximizar o minimizar una función real. Las derivadas nos permiten hallar ese valor óptimo, ya sea el máximo o el mínimo de una función en la que interactúan dos o más variables. Para la resolución de estos ejercicios se deben tomar en cuenta 5 pasos fundamentales. El primero nos dice, plantear la función que hay que maximizar o minimizar. Como ejemplo tenemos p igual a x cuadrado por y. El segundo nos dice, plantear una ecuación que relacione las variables del problema. En este caso se debe tomar en cuenta que tanto la ecuación como la función tengan las mismas variables. Y también esta ecuación es conocida como la restricción del problema. Las variables dependerá del problema, pueden ser 2 o más. Tercero, despejar una variable de la ecuación anteriormente escrita y reemplazar en la función. En este caso se ha despejado y, quedándonos 5 menos 2x. Y esto se debe reemplazar en la función para que nos quede expresada en una sola variable, es decir, x. Cuarto, derivar la función e igualar a 0 para hallar extremos locales. Como sabemos, la derivada nos permite hallar el valor de la pendiente de la función, y tanto en máximos como en mínimos, la pendiente va a ser igual a 0. Por tanto, la derivada de esta función debe ser igualada a 0. Quinto, realizar la segunda derivada para comprobar el resultado. Como en el ejercicio anterior nos va a lanzar varios resultados, debemos reemplazarlos en la segunda derivada. Si esta nos sale con un valor mayor a 0, decimos que el resultado es de un mínimo. Y si la segunda derivada nos sale un valor menor a 0, decimos que es un máximo. Por último, es importante tener la habilidad de saber seleccionar qué variable eliminar, puesto que una mala elección podría hacer que la función sea más complicada. El problema dice, un envase está hecho con forma cilíndrica, de manera que la cantidad de metal utilizada para hacer el envase es mínima. Y nos da el dato que el volumen es igual a 350 centímetros cúbicos. Literal A. Si el radio de la base es igual a 5 centímetros, halle la altura del envase. Para resolver este literal, partimos de la fórmula del volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado y por altura. Como nos pide el valor de la altura, debemos despejar la incógnita de la altura, quedándonos la altura es igual a volumen dividido para pi por radio al cuadrado. Luego reemplazamos los valores, quedándonos el volumen es 350 centímetros cúbicos dividido para pi por el radio que nos dice son 5 centímetros elevado al cuadrado. Realizando la operación, la altura es igual a 4,46 centímetros. Literal B. Si el radio de la base es igual a 2 centímetros, halle la altura del envase. Como nos pide lo mismo que en el anterior literal, realizamos el mismo proceso. Partimos de la fórmula del volumen del cilindro, luego despejamos la incógnita de la altura y reemplazamos valores. El volumen continúa siendo 350 centímetros cúbicos, dividido para pi, en este caso el radio ya son 2 centímetros elevado al cuadrado. Realizando la operación nos queda un valor de 27,9 centímetros, que es el valor de la altura. Literal C primero. Utilice el volumen para escribir la restricción que relaciona el radio y la altura del envase. Para la resolución de este literal, igualmente partimos de la fórmula del volumen del cilindro, el cual es pi por radio al cuadrado y por altura. Y simplemente reemplazamos los valores que conozcamos. En este caso el volumen sabemos que vale 350. Pi, el radio no conocemos y la altura tampoco, quedando así escrita la restricción. Literal C segundo. Muestre que la restricción puede quedar A igual a 350 dividido para pi por radio al cuadrado.
En este caso utilizamos la respuesta del anterior literal y simplemente despejamos la variable de la altura, quedándonos A es igual a 350 dividido para pi por radio al cuadrado, quedando demostrado que se puede escribir de esa manera. Literal C, tercero. Hay una expresión para A, el área total de la superficie del cilindro únicamente en función de R, es decir, en función de su radio. Para hallar la fórmula del área total de la superficie del cilindro, tenemos que partir del área de la base, que es pi por radio al cuadrado. Pero en este caso el cilindro está compuesto por dos círculos, por tanto se multiplica por 2. 2pi radio al cuadrado. Y el área lateral del cilindro es igual a 2pi radio por altura. El área total de la superficie del cilindro es la suma de estas dos áreas. 2pi radio al cuadrado más 2pi radio altura. Como el problema nos dice que queda expresado únicamente en función de R, se debe eliminar la incógnita de la altura. Como en el anterior problema encontramos que la altura es igual a 350 dividido para pi por radio al cuadrado, reemplazamos donde dice altura. Área es igual a 2pi radio al cuadrado más 2pi r que multiplica a 350 dividido para pi por radio al cuadrado. Realizando la operación nos queda 2pi r al cuadrado más 350 por 2, 700 pi r dividido para pi r al cuadrado. Esta expresión todavía puede ser simplificada, quedándonos 2pi r al cuadrado más 700 dividido para... Se puede eliminar pi con pi, el exponente del radio con el radio del numerador, quedándonos simplemente dividido para r, siendo esta la expresión para el área total de la superficie del cilindro. Literal C, cuarto. Halle las dimensiones del envase que minimizan su área total. Es decir, debemos encontrar el valor del radio y de la altura que minimiza esa área. Para ello recurrimos a la función que encontramos anteriormente, del área total de la superficie del envase, que nos quedó expresada como área es igual a 2pi radio al cuadrado más 700 dividido para radio. Como en este caso hablamos de una minimización, debemos recurrir a las derivadas. Pero primero vamos a reescribir la función con la intención de que el denominador pase a ser un numerador, quedándonos 2pi radio al cuadrado más 700 que multiplica a radio y al pasar al numerador sube con exponente negativo. Ahora sí aplicamos las derivadas. El exponente debe multiplicar a toda la base, 2pi radio, y al exponente se le resta 1. De igual manera, el menos 1 pasa a multiplicar a 700r menos 1 menos 1. Quedándonos la derivada realizando las operaciones 4pi r menos 700r elevado a la menos 2. En este caso no debemos dejar el exponente negativo, por tanto lo regresamos al denominador, quedándonos 4pi r menos 700 dividido para r al cuadrado. Esta sería la derivada de la función. Ahora, al hablar de una minimización, debemos igualar esta derivada a 0, quedándonos 4pi r menos 700 dividido para r al cuadrado igual a 0. Ya solo tenemos la incógnita del radio, por tanto al realizar un despeje nos queda que el radio tiene un valor de 3,82 centímetros. Ya con este resultado podemos hallar el valor de la altura, puesto que en un literal anterior encontramos que la altura se puede expresar de esta manera. Altura es igual a 350 dividido para pi por radio al cuadrado. La altura es igual a 350 dividido para pi por 3,82 centímetros al cuadrado. Realizando la operación nos queda que la altura tiene un valor de 7,64 centímetros. Estas son las dimensiones del envase que minimizan su área total. Literal C, quinto. Halle el valor de esta área mínima.
Para ello recurrimos nuevamente a la función que nos expresaba el área total de la superficie del envase, que era área igual a 2pi radio al cuadrado más 700 dividido por el radio. Como en el literal anterior encontramos las dimensiones que minimizan esa área, procedemos simplemente a reemplazar. La función está expresada solo en función de r, por tanto solo haremos uso del dato del radio, quedándonos que el área es igual a 2pi que multiplica a 3,82 centímetros al cuadrado más 700 dividido para 3,82 centímetros. Realizando la operación nos queda que el valor de esta área mínima es de 275 centímetros cuadrados. En base a este ejercicio podemos concluir que la optimización es una aplicación directa del cálculo diferencial y sirve para calcular máximos y mínimos de funciones sujetas a determinadas condiciones. La aplicación práctica de los problemas de optimización es bien clara. Calcular superficies o volúmenes máximos, costes mínimos,